El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Es el momento de salir a conocer un nuevo lugar de este Aragón vaciado. Lo hacemos como siempre con Sergio Larraga. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenos días. ¿Dónde nos vamos hoy? Volvemos a tierras ostenses, nos vamos a una comarca que hacía muchísimo tiempo que no pasábamos por aquí, que es la comarca del Cinca Medio, que para ubicarnos su capital es Monzón, para que todo el mundo se ubique bien. Y nos vamos a un pueblo que tiene una cantidad de patrimonio espectacular, sobre todo renacentista, afectado por la despoblación, que igual no es conocido como otros pueblos, pero que merece la pena mucho visitar. Es la localidad de Fonz. Fonz, que tiene una historia y un patrimonio, como digo, impresionantes. Hay yacimientos de la edad del hierro y del bronce, aparece documentada en época árabe, luego ya es incorporada al Reino de Aragón y tiene un siglo XVI. El siglo XVI es una época dorada y buena huella de ello lo vamos a poder ver en palacios y casas renacentistas que tienen un mismo núcleo. Solo en Fonz, en ese núcleo, hay al menos 11 edificios de gran interés de este estilo renacentista. Y además es un lugar en el que ha nacido gente aragoneses muy importantes, seguramente el que más, Pedro Zerbuna, el fundador de la Universidad de Zaragoza, y otro de la Guerra de la Independencia, que es Pedro María Ric, que a la gente de Zaragoza le sonará por la calle Pedro María Ric. Afectado por la despoblación, como luego veremos en el último siglo, pero merece la pena mucho ir a ver este pueblo. Pues seguro que ya nuestros oyentes y telespectadores tienen muchísimas ganas de saber más sobre él. Empezamos, como siempre, con esa foto fija. Vamos a ver la foto fija de Fonz. ¿Pertenece al Aragón vaciado por sus datos? Pues vamos con los caracteres del Aragón vaciado. Primero, el Aragón vaciado o el medio rural aragonés se caracteriza porque son núcleos de población pequeñitos demográficamente. ¿Ocurre esto en Fonz? Bueno, parece que no, pero sí, depende del contexto. Fonz tiene 857 habitantes. Para el contexto de Aragón dices, oye, es un pueblo majo, casi los 1000 habitantes. Y es verdad, es un pueblo majo de casi 1000 habitantes, pero objetivamente es un pueblo pequeñito. Si estiras el espectro te das cuenta que los pueblos de Aragón es que son muy pequeñitos. Con lo cual, 857 habitantes, primera característica, la cumple. Segunda, además de ser poca gente, suelen tener un poquito de dispersión. O sea, no solo hay un núcleo de población, sino que hay más. ¿Ocurre esto en Fonz? Ocurre, pero poco. Hay población diseminada, pero sí que es verdad que hay dos núcleos. El núcleo potente en la capital, que es Fonz, que viven 749 habitantes, y una pedanía pequeñica que se llama Cofita. Pero ojo, pequeñita, pero con 108 habitantes. Que hemos visitado municipios nosotros en el Aragón vaciado con menos habitantes que Cofita. Pero sí que es verdad que hay cierta dispersión un poquito. Tercera característica de Aragón vaciado. La población está un poco más envejecida que la media. ¿Ocurre esto en Fonz? Sí, ocurre con claridad. Porcentaje de mayores de 65 años en Aragón un 22%, en Foz un 33%, un 50% más, ojo. O dicho de otra manera, el aragonés medio tiene 45 años, el residente medio de Fonz 52, sí que está un poquito más envejecida. El aporte de la inmigración es de un 8% más o menos de la población, sobre todo. Yo creo que la comunidad rumana será la más numerosa, y todo esto nos da una foto fija de una densidad de población típica del Aragón vaciado, no tan bajita como otras que hemos visto, pero lejos también de la media aragonesa, que es muy baja, concretamente 16 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de Fonz. Baja, no a los extremos que hemos visto otras veces, pero realmente baja, sí. ¿Cuál ha sido, cómo se ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha sido la evolución demográfica? Pues en el último siglo sí que clava perfectamente el patrón del Aragón vaciado. Sabemos que la gráfica del Aragón vaciado demográfica es una curva descendente que década tras década baja. ¿Ocurre esto en Fonz? Sí, ocurre. Y a pesar de que hoy tiene 857 habitantes, que está bien para nuestro contexto, hace un siglo tenía 2.123. Es decir, ha perdido más de la mitad de la población en el último siglo, y por las causas generales de despoblación, abandono del medio rural, crisis del sistema agrario, etcétera. Pero aún así, bueno, por lo menos ha podido aguantar con cierta garantía con estos 857 habitantes, que no está mal. Oye, ¿cómo era en el siglo XIX? Justo antes de entrar al XX, vamos a acudir a esa fuente. Madoz. Bueno, pues Madoz habla muy bien de Fonz. Para empezar, dice, Fonz tiene 400 casas. Ojo, la semana pasada estuvimos en escucha
tenía, según Madoz, 40 y tantas casas. Es un casco urbano bastante grande. 400 casas y además dice, de una construcción sólida y buena y de 2 y 3 alturas. Lo pone de manifiesto como diciendo, las construcciones son buenas. El casco urbano, digamos que es grande. Destaca que tenía una escuela para niños de primeras letras a la que acudían 100 niños y otra de niñas a la que acudían 40 niñas. Bueno, había relevo generacional. Una cosa que no había en todos los pueblos y que Madoz indica es que tenía un hospital público, que todavía está, pero no es un hospital en el sentido que tenemos nosotros del siglo XXI o del siglo XX, es un hospital del concepto del siglo XVIII-XIX. Ahí está todavía, luego lo veremos. Y luego dice, el terreno es muy fértil y muy productivo, tiene abundancia de agua, produce trigo, centeno, ganado lanar, ganado cabrío, y luego nos dice una cosa que muestra el dinamismo de la economía que tenía Fonz en este momento, porque dice, tenía prensas para la oliva, Fonz, un molino harinero, vale, un pozo de hielo, bueno, hasta ahí muchos pueblos, pero a continuación dice, 3 hornos, 2 sastres, un herrero, un zapatero, un carpintero, 2 tejedores, 2 albañiles, un alpargatero y una casa de posada pública. Y además algunas tiendas de telas y de alimentación. O sea, que el dinamismo comercial, o gremial por lo menos, sí que existía. Por eso lo pone. Al final dice Madoz, en el siglo XIX, 431 vecinos, 2.700 almas. Era un pueblo majo, era un pueblo grande. Y coincide con esos 2.100 que nosotros decimos que había hace un siglo a los actuales 857. Pues mucho, como decías, dinamismo con todos esos oficios, bueno, que eran necesarios, ¿no?, para la vida rural. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cuál es la actividad económica hoy en día? Fonz dispone de una estructura económica típica del Aragón vaciado con algunas especialidades. El sector agrícola o primario, agrícola y ganadería, y el sector servicios en el Aragón vaciado suelen ser primero y segundo sector que mueve pues la economía, el trabajo, etcétera. Esto ocurre también en Fonz. En seguridad social, las afiliaciones del régimen general, casi la mitad son relacionadas con el sector primario y un 36% con servicios. Y autónomos, pues pasa igual. Algo más de la mitad de los autónomos de Fonz tienen que ver con la agricultura y la ganadería y un 30% más o menos con servicios. Pero sí que es verdad que aparece por ahí un datillo que en torno al 6-7%, tanto de los autónomos de Fonz como del personal laboral, trabajan en el sector industrial. Lo cual quiere decir que, bueno, que algo de diversificación tal vez sea también porque, bueno, habrá alguna industria o habrá cerca alguna industria. Monzón está muy cerca, está a un cuarto de hora. Entonces, digamos que la economía hoy sí que es un poco el esquema del Aragón vaciado, pero un poco más diversificada. Vamos a ver ahora vamos a pasear por sus calles. ¿Cómo es Fonz? Fonz es un pueblo que a lo mejor no es tan conocido como Aínsa, Sors del Rey Católico, Albarracín, no lo sé, pero es un pueblo muy bonito. En un solo núcleo vais a ver al menos 11 inmuebles de gran interés. Muchos de ellos renacentistas porque en el siglo XVI pues Fonz tuvo su época dorada y eso se plasmó en las construcciones y evidentemente hoy lo podemos ver. La Plaza Mayor está declarada conjunto monumental. No es una plaza como la de Aínsa o como la de Graus o como la de Albarracín, es un poco sui generis, pero es un conjunto monumental y vamos a empezar por ahí porque luego hay otras 2 zonas. En la Plaza Mayor vamos a encontrar primero el ayuntamiento. El edificio del ayuntamiento realmente es un palacio renacentista aragonés del siglo XVI. El típico palacete aragonés que la entrada es un arco de medio punto grande, la siguiente planta es la planta noble con los grandes balcones y galerías y arriba rematado por una galería de arquillos de medio punto y un alero espectacular. Bueno, pues ese palacio típico renacentista del siglo XVI es el ayuntamiento de Fonz. Además, importante, y volviendo al tema del Renacimiento, la última planta de este ayuntamiento tiene un centro de interpretación del Renacimiento, porque es muy importante en Fonz y te va explicando las casas y cómo era la economía y todo. Dentro de la Plaza Mayor vamos a encontrar 4 o 5 casas al margen del ayuntamiento que tienen muchísimo interés, de calado renacentista o barroco. Una es Casa Guilleuma, de 1695. Esta tiene un origen barroco, es un poquito más diferente de las demás. Otra es Casa Camón o Casa Ager, del siglo XVI también. Casa Carpi, que es otro palacete aragonés, lo típico, que la parte
primera de la fachada o zócalo es piedra, luego ladrillo, arriba arquillos y un alero, y el escudo de la familia, pues Casa Carpi también, o Casa Bardachí, que también está fechada en 1567. Todo eso en la misma plaza. Muy bonitas. Algunas igual necesitarían un poquito más de cuidado y tal, pero que están muy bien y se ven muy bien. Pero en la Plaza Mayor no solo vamos a encontrar un ayuntamiento y estas 4 o 5 palacetes, casas fuertes, está la iglesia, evidentemente. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se construyó entre 1606 y 1617. Es de estilo renacentista, muy bonita. Y además, para acceder a ella, hay una escalinata de piedra que todavía la vuelve más solemne, más formal. Es una iglesia, yo pienso que es un ejemplo bastante majo de arquitectura religiosa aragonesa de la zona. Y eso también está en la misma plaza. Y dentro podéis encontrar algún retablo, incluso anterior a la iglesia, gótico, porque lo llevaron del hospital de Santa Ana. Esto, a grandes rasgos, en la plaza, pero es que hay más. Es que hemos dicho que es que hay hasta 11 inmuebles de primerísimo interés. Está el Palacio de los Barones de Valdeolivos, otro palacio renacentista aragonés, ya no en la plaza, en las calles aledañas, construido en 1613. Este tiene la característica de que el linaje de los Ric, de ese Pedro María Ric, que fue un elemento importante en la guerra en la guerra de la independencia en los sitios de Zaragoza, que además creo que casó con la condesa de Bureta, en fin, muchas cosas aquí. Bueno, pues su origen familiar o la residencia de su familia era este palacio que llamamos de los Barones de Valdeolivos, que es otro palacete aragonés y que además el interior, yo no lo pude ver, pero me han dicho que tiene salones espectaculares con mobiliario de la época, sala de música, sala de retratos, cuadros de gran valor, es decir, tienen una joyica, bueno, muchas joyicas ahí en Font. Un poquito más abajo, ese hospital que decía Amador es que todavía está. Repito, no es un hospital al uso del siglo XX o del siglo XXI, es un hospital pues más medieval, pero que indicaba ya la fuerza y la potencia que tenía Font en su momento, porque normalmente estas obras eran financiadas por las familias potentes, digamos, de la localidad. Bueno, pues el Hospital de Santa Ana, que está en la plaza del mismo nombre, también es del siglo XVI, tiene una capilla, necesita algún arreglo, pero bueno, y el retablo gótico que tiene la iglesia viene de aquí, de este hospital. Pero Font, si se caracteriza por algo, su seña de identidad son las fuentes, concretamente una. Vamos a destacar 2. La fuente renacentista de Font, monumental, preciosa. Es una preciosidad renacentista de 1567 en piedra caliza, monumental, de las más bonitas de Aragón. Tiene 6 caños, en cada caño la cara de un personaje, con una frase en latín, muy bonita. Realmente está también al lado de la Plaza Mayor. Está muy bonita. Y un crucero también al lado, en fin, merece la pena mucho verla. Y luego otra fuente un poquito más posterior, de 1723, un poco más abajo, que precisamente se llama la Fondabais, la fuente de abajo. Y esta sí que está conectada a un abrevadero, a un lavadero, también muy mágicas para ver y todo muy, muy cerca. Pero no solo es esto. Es que, de verdad, ir a Font, porque al que le guste el Renacimiento, los palacetes aragoneses, va a disfrutar muchísimo y además muy cerca de Monzón. Hay otra casa muy importante, que es la Casa Moner, que hoy se llama Casa Moner, que es otro palacete renacentista. Y aquí, según la tradición, nació Pedro Zerbuna, el fundador de la Universidad de Zaragoza. La casa igual es un poquito posterior, pero bueno, seguramente sería el Solar o la casa reformada, etcétera. Hay otra casa del fiscal, porque había un fiscal muy importante ahí en su día, la casa Monroset, y la casa Gómez de Alba, que es del siglo XVI también, es muy curiosa. Tiene una esquina que parece un barco lanzando la proa. Es el típico palacete renacentista aragonés, muy bonito también. Tiene un pequeño torreón en la esquina. Tiene forja muy bien trabajada en grandes ventanales, arquillos, aleros, típico palacete aragonés muy bonito, que hoy es un centro para las personas mayores, para atender a las personas mayores. Y debajo de ese pequeño torreón, si os fijáis un poco más abajo, vais a ver una cara esculpida de un señor barbudo. Y dices, uy, ¿esto qué pinta aquí? Eso no es una casualidad, eso es un elemento de protección. ¿De acuerdo? Igual pagano, seguramente, y está así. Es muy divertido verlo. Hay más, en la casa, en la calle Codera hay una casa, en la calle Gil también hay casas blasonadas, en la calle Lanuza, y luego tiene un pequeño barrio que las casas se nota que ya no son tan monumentales ni tan espectaculares, son más pequeñicas, la antigua judería.
Esto está pues por la calle San Blas, por la calle Cuchillería, algún edificio muy curioso que súper delgadito, que se adapta perfectamente a las dos calles en las que está. Y finalmente, pues bueno, nos encontramos con un lugar que está muy cerca de Monzón, está a un cuarto de hora de Monzón, más o menos, en coche, que podemos ver muchísimas cosas, y yo estoy seguro que a nivel turístico patrimonial, Foz va a pegar un campanazo a corto plazo, porque tiene muchísimo patrimonio, sobre todo por esos palacios renacentistas aragoneses tan bonitos, con lo cual al que le guste esto, pues que vaya. Y si no, una excursión perfecta sería ir a Monzón a ver el castillo templario, la concatedral, y bueno, y acercaros a Foz, pero en Foz vais a tener que estar un ratico porque hay muchas cosas para ver. Esa fuente, los palacios, la iglesia, las casas fuertes aragonesas, fantástico. Pues con esa recomendación nos vamos a quedar, tanto si se incluye en una posible visita a Monzón como ir de propio a Foz para todos los amantes del Renacimiento y de la historia aragonesa en general, esa visita a Foz. Muchas gracias, Sergio Larraga. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.